Señor. Deseándoles una semana, deseándoles que todo esté funcionando bien y agradeciendo. Apóstol, el micrófono, por favor. Apóstol, el micrófono. Buenos días. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Un saludo muy especial para todos, agradecido con Dios por darnos esta oportunidad, por prestarnos la vida, por tenernos aquí, seguir con el tema que venimos desarrollando de la ansiedad y la mente agitada y hemos tomado como referencia a José y hemos venido haciendo el recorrido de José y hemos retomado el orden. Había una problemática en José y había una problemática en su familia, había una problemática en la comunidad y eran los pensamientos. Si ustedes recuerdan, no les falla la memoria, eh, por allá en Génesis, creo 50, estábamos hablando cuando José y sus hermanos llegan a la conclusión y dicen, vosotros pensasteis mal. Y parte del proceso es que nosotros nuevamente entremos en un estilo de pensamiento, adoptemos una forma de pensar y básicamente eso nos deja la recuperación y eso es lo que nos deja la rehabilitación a nosotros. Un pensamiento realmente que nosotros tenemos que estructurar, pero que a su vez ese pensamiento se materializa con conductas y con comportamientos. En ese orden de ideas, hemos hablado de que perdemos mucho tiempo, mucho, demasiado, no poquito, demasiado tiempo. La mayor parte del día nosotros la perdemos con malos pensamientos, con pensamientos catastróficos, con pensamientos disruptivos, con pensamientos negativos. Y por eso estamos mirando desde la fe, desde la convicción en Dios, cómo con algunos pensamientos que nosotros logremos estructurar, podemos hacer un barrido en nuestra mente. Podemos llegar nosotros y sostener un proceso de rehabilitación con la forma de pensar que nosotros estructuremos. Y ahí es donde está, digámoslo así, el agravante. Ojalá esto les sirva para que ustedes evalúen, piensen y procesen una información en su mente, pero yo hoy les puedo decir que la gran mayoría de personas que están en la fundación no han entendido el propósito. La gran mayoría de personas que están en la fundación, y triste decirlo y complejo decirlo, pero que esto le sirva a usted para que usted dé un giro a sus pensamientos, para que usted no caiga en lo que habían caído y en lo que caen muchas personas, que son más los pensamientos negativos que alimentan que los pensamientos positivos estando en el proceso de rehabilitación y se encasillan y se enfrascan en los pensamientos negativos más que en los pensamientos positivos. Y eso lo tiene que poner a uno de alguna manera a reflexionar, a uno a hacer un análisis y por eso, aún estando en la fundación, usted puede seguir perdido. Porque sí, usted dice, ay, yo estaba perdido, yo eh, estaba con mis amigos, consumía excesivamente, tenía un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, tenía una dependencia al consumo y aparentemente nosotros podemos describir una vida perdida, pero en algún momento el hermano mayor del hijo pródigo estaba en la casa, estaba en la fundación, pero no encontraba el propósito, porque no podía dominar sus pensamientos, no podía administrarlos, no podía alimentar los pensamientos que realmente él necesitaba para sostenerse en un proceso de rehabilitación. Y eso da muestra en este cuadro de José y sus hermanos, cuando él los sienta y les dice, venga,
ustedes pensaron mal y dieron un proceso y dieron vueltas por muchos años. Pasaron las vacas flacas, pasaron las vacas gordas. José tuvo que pasar por infinidad de cosas. Ahorita vamos a ver incluso una de ellas. Fue vendido por sus hermanos, vivió un intento de homicidio, casi atentado le hicieron. Pero ¿qué tenía José? Digamos, ¿qué tenía José en su mente? ¿Qué albergaba José en sus pensamientos? Recuerden que usted nunca puede alejar de sus pensamientos el sueño de Dios, el sueño llamado recuperación. José por nada, y usted ahorita va a ver que fue vendido por sus hermanos, fue tirado en una cisterna, le quitaron la túnica, aparentemente se la quitaron del cuerpo, pero no se la quitaron de aquí. Siempre tenía presente el sueño de Dios, siempre tenía presente los factores de protección y los factores de riesgo. No los abandonaba, no los alejaba de sus pensamientos. Y antes de entrar donde José, quiero recordarles algo. Ayer en la mañana me llamó alguien de una persona y me puso en contexto de una persona que salió de la fundación. Yo creo que no está muy próxima, no tiene 2 meses de haber terminado el proceso y bien, hemos intentado llevarle seguimiento, le dimos algunas recomendaciones, pero pues ya las personas recuperan una autonomía y eso ya es a criterio eso ya es a criterio y a determinación de las personas. Nosotros ahí ya no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos nosotros ayudarle a estructurar su proceso, su proyecto de vida? ¿Qué le conviene? ¿Qué es mejor? Y no han pasado 2 meses. Y ayer en la mañana me llamaron y me dijeron, vea, ya se está soltando, ya se está esto. Entonces, yo lo voy a enlazar con la temática del devocional. La persona tiene todos sus pensamientos trabajando en todo, en lo positivo, digamos, no en lo positivo, de pronto en hacer dinero, de pronto en trabajar, de pronto en estudiar, de pronto en ir y resolver cosas que había dejado inconclusas mientras estaba en la fundación. Pero yo decía, cambió el formato en su mente, sacó de su mente y sacó de sus pensamientos la cartilla de la recuperación. Y ahí hay un problema. José, aunque estaba en la cisterna, aunque fue vendido por sus hermanos, aunque intentaron matarlo, aunque fue vendido fue vendido a la casa de Potifar, Potifar lo compra como esclavo, aunque llegó a la cárcel, usted ahorita va a ver que es el capítulo del día de hoy, no soltó, no sacó de su mente el formato de la recuperación, factores de protección, factores de riesgo. Tenía la cartilla llamada manual de recaídas. ¿Por qué? Mire, nosotros tenemos la tendencia a curar. Por eso muchas mamás, y me parece muy difícil eso, pero yo lo tengo que respetar. Don Matías, si él vuelve y la embarra, yo vuelvo y lo traigo a la fundación. ¿Por qué de entrada no hacemos las cosas bien? ¿Por qué de entrada no nos tomamos el tiempo necesario para no cometer errores? Un proceso de rehabilitación con un solo fundamento que se mueva, se cae todo el castillo. Con un solo cimiento, con una sola falla. Yo
Hace más de 20 años entendí que un proceso de rehabilitación, y por eso soy tan cuidadoso, por eso soy tan meticuloso, por eso soy tan quisquilloso, por eso a veces hasta temeroso de dar pasos para embarrarla. Y un proceso de rehabilitación yo lo he dimensionado como una bomba. Yo no sé los que han visto esas películas de acción y que hay unas bombas y que van a estallar y que está el personaje ahí, está el actor y que rápido y que quedan 20 segundos, 10 segundos y que tiene que cortar un cable. Esa persona donde corte el cable que no es, estalla la bomba. Entonces, por eso hay que ser lo más cuidadoso posible con un proceso de rehabilitación, porque un paso mal dado, un pensamiento mal alimentado, lo saca usted del camino, lo desestabiliza usted y echa a perder todo. Y entonces ahí es donde está mi incidencia y ahí es donde yo intento atravesármele a usted. ¿Por qué saca de sus pensamientos la rehabilitación? ¿Por qué saca de sus pensamientos el tratamiento? Sacar el manual de su cabeza es soltar la túnica y es soltar el sueño de Dios. Usted se va a dar cuenta que por todas las que pasó José, no soltó el propósito. Y triste decirlo, lo repito, muchas personas estando aún en la fundación, gorditos, repuesto, con la camiseta, con el buzo, con meses en la fundación, no han logrado entender el propósito. No han logrado dimensionar qué tiene Dios para ellos y a todo lo que ellos se deben abrir. Y la única razón, ¿sabe cuál es? Que tienen una mente agitada, que todavía no controlan los niveles de ansiedad, todavía son disparados. Y uno en esto no necesita calma, necesita mucha calma, mucha tranquilidad y mucha paciencia que Dios nos la regala. No existe un almacén donde usted vaya con 10, 20 millones a comprar un poquito de paciencia, un poquito de tranquilidad, un poquito de paz. No existe ese almacén. Eso solamente nos lo da Dios. Y en ese orden de ideas, José cambia de escenario, sale de la cisterna, que no se les olvide a ustedes que la recuperación tiene lugar y tiempo. Todos quieren recuperarse, pero todos no quieren el lugar. Todos quieren recuperarse, pero todos no quieren el tiempo. Y por eso Jacob le dijo a José, vaya a Siquem y mire si sus hermanos están allá. Hizo bien el mandado, hizo bien la tarea y me trae respuesta a ellos. Como no estaban en Siquem, él llegó primero a Siquem. De Siquem tenía una persona que le dijo, yo sé que se fueron a consumir, que se fueron a enrumbar y los llevó allá. Y llegó José y los hermanos estaban en plena rumba. Usted sabía que uno se gana problemas a veces cuando uno le está interfiriendo en pensamientos destructivos, negativos, dañinos a una persona. No les gusta, se enojan, pero hay que hacer la tarea. El bien siempre tiene que estar por encima del mal y con el bien nosotros podemos vencer el mal. En ese orden de ideas, vamos a retomar la lectura. Si alguien me ayuda con el versículo 1 y 2, fuerte, porque voy manejando. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Hasta ahí vamos bien, pero ¿quién era Potifar? O sea, Potifar era una persona que le iba a aportar al sueño a José. Era una persona que estaba como instrumento para enrutar un poco más los sueños de José y para que él entendiera por qué el papá le había puesto una túnica. O sea, Dios a usted le va a poner personas que lo que van a hacer es enrutarlo mucho más en lo que Dios ha dicho de usted. Potifar fue ese instrumento y se le pusieron en el camino. Mire, Dios a usted se le hace sentir de todas las maneras. A Dios no se le ha salido del control nada. A Dios no se le ha salido de su jurisdicción algo. Todo pasa y todo tiene una razón de ser. De eso tiene que alimentar usted sus pensamientos. Que no se cae la hoja de un árbol si no hace parte de la voluntad de Dios. Entonces, Potifar sirvió como instrumento, pero usted se va a dar cuenta. Me le adelanto. Potifar manda a José a la cárcel. O sea, Potifar no venía y le sobaba el hombro a José. Potifar no venía y le decía, ay, José, qué lástima contigo. No te han llamado este mes, no te han visitado este mes, no te han mandado para la tienda este mes, Potifar. Potifar le decía a José. José era una autoridad. José fue un instrumento necesario en el propósito que Dios tenía con José. Y a veces nosotros, por no estar claros en nuestros pensamientos, los instrumentos necesarios los desechamos. Por eso a muchos se les dificulta aceptar su problemática. Muchos les cuesta aceptar y quieren elegir, así como cuando uno elige qué comer. Yo como esto, pero esto no como. A mí me gusta esto, pero esto no me gusta. Usted elige personas y ahí usted no está limpiando o no está trabajando en la mente agitada. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay personas que con usted solo verlas se le daña el genio. Y esas personas hay que enfrentarlas. Y esas situaciones tenemos nosotros que asumirlas. Y vuelvo y le digo, no es solamente propio de la fundación. Esto es propio de la vida. En la vida, las cosas no van a ser siempre como usted quiere. Y en la vida, las cosas no van a ser con las personas que usted quiere. Por eso usted socializa, por eso usted aprende a vivir. Y usted, algo que en psicología se llama neuroplasticidad, la capacidad, dice, de nuestro cerebro a adaptarse a las circunstancias. Pero es que en nuestro cerebro hay pensamientos y usted en sus pensamientos tiene barreras, tiene bloqueos. Yo tuve que aquietar mi mente porque una de las cosas y uno de los choques más fuertes que yo tuve en la fundación fue, y de lo que me costó adaptarme, porque yo soy partidario del buen trato. Yo soy partidario del buen trato. Y yo siempre decía, si a mí me hablan bien, yo hago las cosas bien. Y yo llego a la fundación y yo estaba buscando ese pensamiento en la fundación. Y allá en la fundación lo despertaban a uno tocando una reja, lo despertaban a uno quitándole la cobija, se la quitaban así.
pasaba un líder. Eso no lo hacemos aquí. Hasta allá no se procede. Pero llegaban y le quitaban la cobija a uno con esa neblina y eso le quitaban la cobija a uno así. Y con lo que yo más peleaba con mi mamá era que mi mamá tenía eso y me tocó que conciliar con mi madre porque mi mamá cuando yo entraba a estudiar, ella 2 horas antes para que no me cogiera la tarde, ella empezaba a sonar ollas, ella empezaba a prender la estufa, ella empezaba a barrer y pasaba por mi cuarto y eso llegaba y agitaba y tocaba y decía, fue sin culpa, es que estaba barriendo, fue sin culpa, es que estaba lavando las ollas para el desayuno. Entonces yo le decía, mamá, yo te pido un favor, despertame con un beso en la mejilla. Entonces yo concilié con mi mamá, que mi mamá me despertaba con un besito en la mejilla, yo me paraba juicioso y me iba a alistar para que no me cogiera la tarde para ir al colegio. Entonces imagine el choque que se me arma en mi mente cuando yo pensé que en la fundación no solamente me iban a despertar con un beso en la mejilla, así con ternura, sino que me iban a dar beso en la frente y en las 2 mejillas. Y allá sale un señor gordo, gordo que se llama Don Elber, que ahorita está en un ancianato, con un manojo de llaves. Yo le decía, imagínenlo, la idea que yo me había hecho de él. Yo le decía, mi carcelero, ese era mi carcelero. Esa fue, digamos, el apodo que yo le puse a Don Elber. Y en ese orden de ideas, yo empecé a chocar con eso porque le cogían a uno la cobija si uno se demoraba. Le hablaban a uno diferente. Sale un personaje pensionado a liderarme del ejército y que eso hará así, así, ya, rápido, de una. Pase a la fila, señor, su aseo se está demorando, tienda la cama. Y entonces yo empecé a bloquearme con ciertas personas y empecé a bloquearme en mi mente con ciertas circunstancias. Y me di cuenta y reafirmé los pensamientos positivos cuando la palabra de Dios me enseña algo llamado que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y me dice, y yo veo que el Señor se sentaba con Judas y el Señor sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Pero el Señor llegó y dijo, uno de ustedes me va a vender. Yo me imagino la posición de nosotros sentados con Judas. Le decimos de todo, vendido. Y la misma palabra de Dios fortaleció un pensamiento en mí. Si yo saludo a los que me caen bien, dice la palabra de Dios que eso hacen los fariseos, eso hacen los gentiles, o sea, no hay nada. Pero si yo saludo, si yo trato bien al que me cae mal, al que me ha lastimado, al que me ha dañado, al que me ha afectado, es diferente. José tuvo que adaptarse a las circunstancias que le estaba propiciando el faraón y tuvo una prueba difícil con la esposa de Potifar, pero él tenía en sus pensamientos el manual y supo cómo actuar. A usted ahora se va a dar cuenta. Dice que él huyó. Eso es un factor de protección. El avisado ve el mal, dicen los proverbios, y se esconde. Cuando usted ve el riesgo, usted tiene que alejarse del riesgo. Usted no tiene que confiarse más de la cuenta, porque la droga está esperando que usted se confíe, que usted entre en zona de confort, que usted se relaje, que usted diga,
yo ya necesito, yo ya tengo un año en la fundación, yo ya ni presto atención a la terapia, ni presto atención a lo que dice Matías. Ya me da jartera. Ojo, prenda las alarmas. Si usted está sintiendo y si usted le está cogiendo pereza a la terapia, si usted le está cogiendo pereza a las grupales, ojo con eso porque eso llega aquí a la mente. Que usted diga, ay, otra vez. Ahí tiene que trabajar usted y ahí tiene que fortalecerse más, porque ahí es donde perdemos la batalla. Recuerde, en la mente, una persona antes de recaer, recayó en su mente. Una persona, cuando vemos que cambia su conducta y su comportamiento, es porque cambió su manera de pensar. José no la cambió independientemente del lugar donde le tocó. Llegó donde Potifar. Y me llama la atención, si seguimos leyendo un poquito, pendientes por si se me va la señal, muchachos. Versículo 3. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 3, apóstol. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Paremos ahí, paremos ahí. ¿Quién vio? ¿Quién vio? ¿Quién veía eso? ¿Quién? Eso está bien. ¿Quién tiene que determinar su proceso? ¿Usted o al que Dios le puso encima? Entonces hay personas que ellos mismos se diagnostican el tratamiento. Ya estoy listo, ya estoy preparado, ya entendí. Pero el que está encima no ha dicho nada. Yo por eso a veces me quedo callado, porque yo dejo que ustedes planifiquen, que ustedes tomen decisiones, que ustedes cavilen en su mente, que ustedes aceleren su mente más. ¿Para qué se mete uno ahí? Si usted ya tiene todo programado, si usted ya tiene todo fríamente calculado. O sea, cuando a mí viene un papá y me dice, ay, don Matías, es que hemos tomado la decisión y tal. Ah, bueno, señor, allá. Es que en 15 días lo sacamos. Ah, bueno. Usted no deja que otro mire su proceso, usted quiere verlo. Y es una trampa también, que a veces alimentamos en nuestra mente. Yo hasta que no pasara todos los aprobados de los que Dios me había puesto encima, no me movía. En seguro como el parqués, no me movía a exponerme. Potifar vio que todo lo que hacía José, Dios hacía que prosperara. O sea que Potifar, José hasta aquí, tenía muchas cualidades de líder. Mire esta cualidad, si usted ya la tiene, me dice, para despacharlo de una vez, para hacerle la salida y hoy mismo darle puerta. Sigamos leyendo allí para que miremos esta cualidad. Versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, que halló gracia a José en medio de una persona que ni siquiera entendía de fundaciones. Y halló gracia. ¿Y qué le dijo? Tenga todo, administrelo. Potifar no tenía que preocuparse. ¿Están haciendo así? ¿Será que José sí está haciendo como yo le dije? ¿Será que a José no le están olvidando las cosas? ¿Cómo estaba su amo? Tranquilo, reposado.
Porque José, era confiable. Aquí le da miedo a uno entregarle las llaves a alguien. Aquí le da miedo a uno entregarle una responsabilidad a alguien. A mí me da a veces miedo mandar en mi carro a alguien solo. Es la verdad, eso está en los pensamientos, sino que no lo decimos. Y de esto alimentamos esos más de 70,000 pensamientos. Don Matías, ¿sí será que está bien? Don Matías, ¿sí será que ha cambiado? Y usted quiere llegar e imponer. José era un esclavo. José fue vendido por 20 monedas. José venía de ser vendido, de ser tirado a la cisterna por sus hermanos, le quitaron la túnica. Pregunta el millón. José impuso que confiaran en él, o José, por la gracia de Dios, Potifar vio cómo él servía. Y usted muchas veces quiere exigir que confíen en usted. Usted le pide el voto de confianza cada que hay visita a su mamá y usted quiere exigir una confianza, mas no ganarse una confianza. Y usted aquí todos los días lo vemos cómo sirve en la cocina, cómo sirve en el baño, cómo sirve de jefe de casa. Y no se le destapa esa gracia. ¿Por qué será? ¿Será porque lo estamos haciendo de corazón o porque solamente estamos buscando una conveniencia, darle contentillo a nuestra mamá e irnos de la casa? Pero eso no garantiza de que usted tenga estructurada una manera de pensar. Por eso le digo, una persona salió de la fundación y no lleva 2 meses y ya el formato lo está cambiando. Volvamos a leer esa partecita que me llama mucho la atención, que es importante que usted se detenga a revisarla allí. Es muy necesario que usted lo tenga presente. Y vio su amo que Jehová estaba con él. La autoridad vio que el Señor lo está respaldando a usted. Que su amo estaba con él. Primero, para este proceso de no soltar el sueño, de no soltar la túnica, al que necesitamos por delante es a Dios. Y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José ante sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de toda su casa. ¿Está preparado usted para entregarle toda la casa? Si a veces nos enredamos, yo les digo, nos enredamos con el aceite de la guadaña a veces. Y aconteció y le hizo mayordomo de su casa, de toda su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Oiga, un esclavo, una persona que fue vendida por 20 monedas y llega a la casa y le sienten el espíritu superior. No sintieron una persona religiosa, no sintieron una persona impotente. ¿Sabe cómo mostraba José un verdadero cambio? A través del servicio, a través de servir con amor. Y en ese servicio, llegó Potifar y le dijo, tenga todo. Estoy que le entrego a usted 1,000,000 de pesos. Yo digo que cuando le entregó todo, ¿qué le habrá entregado Potifar?
Porque es que yo a veces entrego 200, 300.000, caja menor, compre esto, que falta esto, que no hay para esto, que se partió un tubo. Y no es mayor cosa. Y se embolatan las monedas y no se entregan las devueltas. Yo le conté el caso a ustedes de un personaje que con la plata de la fundación guardó para el pasaje para irse para Medellín. De mi plata, los mismos muchachos lo vieron contando billetes de 50.000 de lo mío, porque yo le dejaba 400, hasta 1.000.000 de pesos le dejaba yo, que pague esto, compre esto, compre esto. Y de ahí el hombre sacó para el pasaje. Eso sí, a la semana de estar en Medellín y de ya haberse le acabado los recursos que se llevó de la fundación, escribió con amor. Me escribió y me dijo: padre, lo amo mucho. ¿Será posible que usted me devuelva lo que me quedó allá en la tienda, que lo necesito? ¿Qué se me puede pasar a mí por la cabeza? Y no me llamó a decirme que me mandaba a devolver la platica que me llevó. Mire, no es lo mucho, no es lo poco. Yo he estructurado un pensamiento, pueden ser 100 pesos. 100 pesos. Por 100 pesos, usted puede dañar un proceso de rehabilitación, porque de pronto en sus pensamientos usted no ha llegado a este nivel. Yo quiero entregarle todo, pero si yo no estoy encima muchas veces como Potifar, esto es conciencia. Yo me voy de la fundación y apenas yo me voy, todo el mundo se relaja. Y yo llamo: ¿cómo está todo allá? Todo bien, le dicen a uno. El que está en la marranera se acuesta a dormir. El que está en el Fruwer no es acomodando el Fruwer, sino comiendo allá sin permiso. El que está en la cocina está contratado. Se les olvida el manual. Y después se frustran. No pueden pasar unos límites entre los muchachos y las muchachas y a veces quieren cruzar esos límites. Entonces viene el líder y les hace la observación y se enojan. ¿Cómo les fue? Mire, el sábado estuvimos con la gobernadora y fue una gran bendición. Después les cuento con más detalle. Pero vamos firmes con lo que yo siempre me he propuesto. El día sin drogas en el Valle, que eso quede institucionalizado. Por ahora, por allí vamos bien. Cuéntenme, muchachas, ¿qué pasó con otras fundaciones? Cuando vieron a las muchachas, ¿qué pasó? Cuénteme. Alguno que me cuente. Hola. Estoy solo. ¿Quién va a contar? ¿No escucharon? Estamos hablando de límites. Mire cómo funciona un pensamiento. ¿Qué pasó el sábado que estábamos delante de la gobernadora con unos muchachos de otra fundación? ¿Cómo hablaban y cómo se expresaban? Se expresaban más de nosotros. Pero ¿cómo decían? Mamacita rica y que yo también. Mamá sola. Te ganó. El número con lápiz y todo.
Con la gente, con hambre. Con billetes de chima y todo. Y hace 5 minutos atrás los hubieran visto. Gobernadora, Dios la bendiga, Cristo la ama, el Señor es su pastor. Y al momentico cambiaron el formato. Pasaron estas reinas de belleza por el lado de ellos cuando venían del baño y se tramparon esos muchachos de la fundación. Porque aquí hay unos límites y aún así no los debemos cruzar. Y les hemos hecho las observaciones. Entonces el líder fue y habló con el director de esa fundación, pero fue peor. Y se iba a armar hasta un conflicto, imagínense. ¿Por qué? Porque el líder me dice, no, a mí no me gusta eso. Entonces yo le digo, y yo le digo a las muchachas, yo le digo, yo prefiero una persona que las cuide a ustedes, que las proteja a ustedes. Por aquí andamos con María José y anoche la tía de ella me mandó un video donde una mujer por un pipazo vende su cuerpo. Me mandó un video, me dijo, mira, Matías. Y yo le dije, tía, siempre lo he dicho, por un pipazo una mujer vende su cuerpo. Una mujer, y por eso a usted le enseñamos aquí principios y valores, respeto. Una mujer no es un objeto. Y también le enseñamos a las mujeres a darse su lugar también, a manejar una postura. Y en plena reunión con Dilia, nuevos personajes, todos con la Biblia debajo del brazo, pasaron estas modelos y qué vulgaridad, eso ya hasta delito. Si fueran al menos hasta más corteses, si fueran al menos hasta más educados, si hubieran referido de otras palabras hasta, digamos, yo no sé, fueran hechos de poetas hasta mejor. Pero a lo que yo voy, yo les decía, yo prefiero un líder o una persona que las defienda a ustedes. Y el líder como un papá se fue de frente allá y vino y me dijo, yo le dije, dejemos la plaza caliente, dejemos la plaza tranquila, calmémonos porque da rabia. Y no, es que cómo van a venir a respetar así a las muchachas y todo eso. Pero el que no tiene su mente clara y el que tiene su mente agitada, ve eso de manera negativa. Por eso nosotros cuando vemos un proceso, vemos es un hijo ahí, que hay que defender, que hay que cuidar, que hay que proteger, un hijo o una hija. Y por eso uno también se pone como un león cuando uno siente que algunos de ustedes los quieren vulnerar o los quieren atropellar. Y esa no fue la manera correcta. Pero yo qué pensamiento yo les decía a las muchachas. A mí no me sirve una persona que a ustedes vengan y las estén viendo como las ven en la olla, en las discotecas, en la rumba. ¿Cómo se ve una mujer tan amorosa, tan tierna? O ganado. Se ve como un objeto sexual. Al por mayor. En una discoteca, en la rumba, en la olla. Y como ellos todavía tienen la mente del adicto, ¿qué están diciendo ahí? Estas son las que se ofrecen por una pipa, pero no se habían dado cuenta que Dios ya ha hecho una obra ahí. Entonces el líder se paró duro en la raya y a mí en el fondo me gusta que él las proteja así. Eso no lo debe hacer solamente el líder, lo deben hacer todos los que están ahí presentes, sino que todavía no tienen estructurado el pensamiento. Y yo les decía a ellas, por eso él las cuida en la fundación, por eso él las protege en la fundación, por eso él les pone límites, por eso a veces toca corregirlos y corregirlas. Por eso a veces toca ponerles hasta disciplinas, ayudas terapéuticas. Por eso a veces toca ponerles hasta planas.
pero debemos tenerlo aquí en nuestros pensamientos. Y voy a seguir aquí un poquito. Dice, ¿me escuchan? Dice aquí, y lo hizo mayordomo de toda su casa. Le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que le encargó toda la casa, se la encargó. Y todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba en todo lo que tenía. O sea que a mí Dios me puede bendecir por usted, por su obediencia, por su servicio, por su caminar. Pero todavía algunos muchachos en rehabilitación creen que le están haciendo un favor a uno. Creen que le están colaborando a uno. Muchos todavía en su mente creen que es por la mamá, que es por la mujer, que es por los hijos, que es por la novia, que es porque lo vuelvan a recibir en el trabajo, que es porque vuelva a la universidad. Esa no debe ser la motivación. Si esa es la motivación en sus pensamientos, vamos mal. Si ese es el pensamiento, mero tamal, mero tamal. Y aquí vamos a entrar en un puntico espinoso. Dice, cuenta la leyenda, y dejó José todo lo que tenía en su mano. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Leamos ese versículo. Leamos el 6, por favor. Si me ayudan a leer el 6. Todo lo que tenía, amén, apóstol, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo Todo en su mano. Todo lo que tenía, todo lo que tenía en mano, a pasar un teléfono, le vamos a pasar un celular, le vamos a pasar un computador, le vamos a pasar la cuenta de Bancolombia, le vamos a pasar las redes sociales, a ver cómo la administra. Si lo hace como José estaba en proceso, pero mire ya las capacidades y las habilidades que tenía, la gracia que se le destapó en José, que Potifar le dijo, vea, dirija todo esto. O sea, yo no sé qué le haya entregado Potifar, pero como Potifar, un oficial del faraón, para mí era una persona influyente, le tuvo que entregar cosas de responsabilidad. En estos días, un muchacho en la fundación le decía a otro, ya, deja eso ahí, no te mates. ¿Para qué te matas si aquí no te están pagando? Ya deja eso ahí, vámonos. No tenés que matarte porque después te duele la espalda. Así, de ese nivel, de ese calibre aquí. Yo he visto aquí en la fundación y por eso ayer yo le decía en la mañana, Alejandro me pasaba una situación en la cocina y yo le decía, por eso le toca estar uno ahí encima. Porque uno se descuida y cambian el formato. Hacen todo lo contrario. Una vez con los muchachos cocinando,
les pasé yo la cebolla larga y eso es terapia. Y le cortaban toda la mitad. Por cortarle la raíz de la punta, le quitaban como 2 ramas por un lado y la raíz por otro lado. La estás desperdiciando. Mire, ese sentido de pertenencia es el que uno necesita cuando uno tiene un hogar, cuando uno tiene una familia. Ese sentido de pertenencia es el que uno necesita para ponerse en los zapatos de nuestros papás. A mí me costaba entender cuando mi papá me regañaba porque para cepillar me dejaba la llave abierta. Y hoy que pago los servicios yo, hoy lo entiendo. Porque ya tiene que ver conmigo, porque el de la responsabilidad ahora soy yo. Por eso usted se gastaba 100.000, 1.500.000. Por eso usted despilfarraba la plata en droga, en consumo. Usted le gastaba a sus amigos. Yo peleaba en especial con mi mamá porque ella me daba algo, una prenda, un buzo, una camiseta, unas zapatillas, una gorra. Y yo me iba con mis amigos y un amigo mío me la pedía y yo se la daba. Y a mí no me importaba el esfuerzo que hicieron mis papás, la plata donde salió, a mí me daba igual. Yo la regalaba así, o por ostentar, o por aparentar, o por aceptación. O si ya no tenía para la rumba, pues la cambiaba por droga. Y por eso esta escuela se debe hacer. ¿Está preparada usted para que le entreguemos todo? Porque yo me demoré unos años en que me volvieran a pasar las llaves de la casa y me pusieron a prueba. Y tenía que pasar unos filtros. Ahora usted quiere que le entreguen todo de una. José no tenía nada de qué preocuparse, Potifar. Y todo lo que hacía José prosperaba. Hasta la casa de Potifar tenía bendición a causa de José. O sea que yo voy a recibir muchas bendiciones a causa de su servicio. Pero pues muchas veces no llegamos allá porque usted dice, no, yo para qué me mato aquí si aquí ni me pagan, yo para qué hago esto aquí, yo para qué soy juicioso si a mí es el que me regaña. Usted va a dar cuenta ahora que a José lo mandaron a la cárcel, hasta injustamente lo mandaron a la cárcel. Y llegó a un puntico durísimo. La mujer de Potifar puso los ojos en José. Dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. La esposa de Potifar y Potifar cada que lo volteaban a ver a José, ¿cómo lo encontraban? Voy a utilizar un término, aplicado. Tan aplicado fue José que siempre estaba sirviendo. Administre el tiempo. Administrelo bien. No administre el tiempo en mente desocupada, es el taller del diablo. Aunque no estamos hablando del ocio, estamos hablando de la mente agitada. ¿Qué le acelera a usted los pensamientos? José fue a la cárcel y le pasaban las llaves de la cárcel. Hasta el carcelero se relajaba con José. Yo quiero pasarle las llaves a usted del módulo. Yo quisiera que la fundación no tuviera candados, no tuviera rejas. Para muchos padres a veces se puede decir traumático cuando ven rejas, cuando ven llaves, cuando se le dice a los hijos aquí, parece aquí la fila. Yo no quisiera que hubieran rejas, pero todos no son como José. Que vamos a apuntarle a ser como José y aprendemos de José, sí. José tenía las llaves de la cárcel y el director se acostaba a dormir tranquilo, así como me acuesto yo a dormir tranquilo.
que no tengo que mirar cámaras, que no tengo que poner alarmas, que no tengo que preguntar todo el grupo compacto, trancaron bien la puerta. O sea, yo hace aquí unos meses un personaje se acostó a dormir y parecía La fuga de Alcatraz, que es una película. Dejó el muñequito ahí puesto, dejó el muñequito, hizo con las sábanas como que si estaba durmiendo. Y un sabio filósofo llamado Javier, el costeño, dijo, no, él está durmiendo. Y resulta que había hecho así la camita, así como que estaba durmiendo, y así puso algo aquí, como la cabecita, la almohada, no está durmiendo. Y cuando fueron a despertarse, y cuando fueron a moverle la cobija, el hombre había hecho ahí su muñeco, y hace rato estaba en Cali. Cuando fuimos a averiguar y yo llamé, eso íbamos a empezar el devocional. Y yo llamo y me llama, no, ya aquí llegó Matías a la casa. Toca tener cerrada la puerta. Usted va a una clínica de salud mental y eso es rejas, candados, llaves. Y muévase en una salita, y muévase en una salita. Y yo le digo a los muchachos, yo quiero integrarlos mucho más a la sociedad, pero no depende de mí, depende de ustedes. Yo le abro la puerta. El problema es que no queremos perder el proceso. No queremos perder el proceso. La vida es muy bella, la vida tiene muchas cosas y la vida es para disfrutarla sanamente. Mi pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Se está dejando preparar por Dios para llegar allá? Yo voy a llegar y vamos a dejar ahí para mañana cómo José logró calmar su mente cuando injustamente por la esposa de Potifar fue a dar a la cárcel. O sea, yo creo que José en esta época su diagnóstico es depresión o cualquier esquizofrenia. Lo venden los hermanos, lo tiran a una cisterna, lo intentan matar, le quitan la túnica. Está donde Faraón, donde Potifar, perdón. Y la esposa de Potifar lo vio bonito, lo vio repuesto y dijo, no, yo no le voy a fallar a mi amo. Yo no le voy a fallar a mi amo. Y arrancó a correr y terminó en la cárcel. Yo me imagino a José, o no, más bien, si José renegando en la cárcel, renegando en la fundación. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me venden mis hermanos? Mi papá me manda a cuidarlos a Siquem, me quitan la túnica, me venden como esclavo. Llego aquí a hacer las cosas bien a donde Potifar y termino injustamente en la cárcel. ¿Usted se imagina a José renegando así? Pero José tenía un arma más poderosa, sus pensamientos. Todo esto lo estaba empujando a que se cumpliera la visión, el sueño de Dios. A mí hay cosas que me ha tocado esperar años para que se cumplan. Años para que se cumplan. Y queremos todo de una, y otras veces inconformes. Pero cuando estábamos en la calle, en el cuento de nosotros, allá no veíamos nada negativo. Y me llama la atención que acá en el proceso todo lo vemos negativo, todo lo vemos malo, no tenemos resiliencia para anteponernos a las circunstancias. No hay esa resiliencia. Y preocupante el tema, preocupante el punto. Si le interesa continuar con la historia de José,
para que usted alimente sus pensamientos y se dé cuenta de todas las cosas que usted tiene que enfrentar, buenas y malas, para llegar hasta donde Dios lo quiere tener. Tiene que enfrentar muchas luchas y lo que está haciendo la fundación no es interponerse en eso, todo lo contrario, es prepararlo para todo lo que usted tiene que luchar allá afuera. Es prepararlo, instruirlo, fortalecerlo para que cuando usted esté allá afuera conquistando el mundo, sirviendo, no trabajando, sirviendo donde Dios lo vaya a poner, usted no suelte el formato. Yo tengo la cartilla aquí, de aquí. 20 años y algo y no se me olvida. Se activan unos sensores ahí mismo. Factor de riesgo, factor de protección. Rumba aquí, un amigo aquí. Pero ahí mismo aquí hay un manual que está claro. Si quiere ver el desenlace de José, lo invito mañana a la misma hora y por el mismo canal. Amén. Vamos a dejar ahí. Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos ustedes. Feliz inicio de semana. Y vamos a mirar cómo José logró sortear esa situación en la cárcel. Si allá también vio la mano de Dios. Mañana lo miramos y mañana seguimos avanzando con el capítulo. Muchas bendiciones para todos. Feliz resto de día.